Cuidé a la hija de mi hijo durante 9 años como si fuera mía, y ahora su madre quiere prohibirme verla en la cena familiar. Dijo que no soy nadie para ella, pero fui yo quien estuvo en cada fiebre, cada caída. Esa noche, ella llegó con un abogado y yo con una grabación. El silencio en la sala era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Miraba fijamente el mensaje en mi teléfono, mientras sentía cómo mi mundo se desmoronaba por segunda vez en mi vida. No quiero que veas más a Valentina. No eres nada para ella, legalmente hablando. Palabras frías, calculadas, enviadas por la madre de mi nieta, Lorena, como si estuviera cancelando una suscripción a una revista y no borrando 9 años de amor incondicional. No lloré. A mis 58 años, los hombres de mi generación fuimos enseñados a guardar nuestras lágrimas, pero sentí un dolor físico, como si me hubieran arrancado algo del pecho. Respiré profundo. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi guayabera de lino, un regalo que Valentina me había dado en mi último cumpleaños, y caminé hacia mi despacho. Con cada paso, sentía el peso de mis años y de mis decisiones. La vida me había enseñado que el silencio a veces es la respuesta más digna, pero también me había enseñado que la dignidad sin acción es solo orgullo vacío. Tomé mi libreta de cuero, esa donde había anotado cada detalle importante sobre Valentina desde que nació. Sus primeras palabras, sus alergias, sus preferencias, sus sueños. Todo lo que un abuelo, no, todo lo que un padre debería saber. Mi nombre es Eduardo Castillo Montemayor. Construí mi empresa de bienes raíces desde cero, ladrillo a ladrillo, como mi padre me enseñó. El mismo padre que me abandonó cuando tenía 12 años, regresando solo para pedirme dinero cuando mi nombre empezó a aparecer en las revistas de negocios de Ciudad de México. La vida tiene una extraña manera de repetir patrones, de ponernos frente a los mismos abismos generación tras generación. Mi hijo Alejandro siempre fue brillante, pero inestable. Lo tuve joven, a los 23, con mi primera esposa Mariana. Nos divorciamos cuando él tenía 7 años. Mariana se volvió a casar, se fue a vivir a España, y yo crié a Alejandro solo, entre juntas de negocios y viajes internacionales. No fui el mejor padre, lo reconozco. Estaba construyendo un imperio para él, pero olvidé construir al hombre que lo heredaría. Cuando Alejandro me presentó a Lorena, sentí un escalofrío. Era hermosa, inteligente y ambiciosa, demasiado perfecta, demasiado calculadora, pero mi hijo estaba enamorado y yo solo quería que fuera feliz. «Papá, vamos a ser padres», me dijo Alejandro una tarde de marzo, con una sonrisa nerviosa y ojos brillantes. Sentí una mezcla de alegría y temor. Mi hijo apenas había terminado la universidad. Trabajaba en mi empresa por compromiso más que por pasión. Y ahora iba a ser padre. Pero lo abracé fuerte y le dije, «Estoy orgulloso de ti, hijo. Aquí estaré para apoyarte en todo». No sabía entonces que todo significaría literalmente todo. Valentina nació un 15 de noviembre. Un día lluvioso en Ciudad de México, de esos que parecen lavarlo todo, dejando el mundo más limpio, más nuevo. La primera vez que la sostuve en mis brazos, sentí que mi corazón se expandía. Era tan pequeña, tan perfecta, con los ojos de mi madre y la sonrisa de Alejandro. En ese momento, hice una promesa silenciosa. Esta niña nunca sentiría el vacío que yo sentí, nunca conocería el abandono. Los primeros meses fueron una revolución en mi casa. Contraté una enfermera, compré los mejores equipos, convertí una habitación entera en una guardería que parecía sacada de un cuento de hadas. Lorena me miraba con una mezcla de gratitud y recelo. «Es demasiado, Eduardo», me decía, pero para mí nada era demasiado para Valentina. Alejandro y Lorena vivían en uno de mis departamentos cerca de Polanco. Era espacioso, moderno, perfecto para una familia joven. Yo los visitaba casi a diario, llevando regalos, comida preparada por mi cocinera, ofreciendo consejos que nadie me pedía. En retrospectiva, quizás fui demasiado invasivo, pero solo quería ayudar. Todo cambió cuando Valentina tenía apenas 10 meses. Alejandro llegó a mi oficina una tarde, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Lorena se fue.
Papá, dice que necesita encontrarse a sí misma, que no está lista para ser madre. Se fue a Los Ángeles con una amiga. Me quedé helado, no por la noticia en sí. Algo en mí siempre supo que Lorena no estaba comprometida con esta vida, sino por lo que significaba para Valentina, para mi hijo, para todos nosotros. ¿Y Valentina?, pregunté temiendo la respuesta. La dejó conmigo. Dijo que regresará en unos meses cuando haya aclarado su mente. Alejandro parecía perdido, un niño otra vez. Esa noche, Valentina durmió en mi casa, y la siguiente, y la siguiente. Alejandro trataba, realmente trataba, pero estaba destrozado, confundido. Trabajaba largas horas, salía con amigos hasta la madrugada, buscando llenar el vacío que Lorena había dejado. Así fue como, sin darme cuenta, me convertí en el padre de Valentina. Sus primeros pasos fueron en mi jardín. Sus primeras palabras completas fueron Abuelo Lalo, una versión infantil de Eduardo que se quedó como mi nombre para ella. Fui yo quien la llevó a su primer día de preescolar, quien le enseñó a andar en bicicleta, quien se sentaba pacientemente a escuchar sus historias interminables sobre amigos imaginarios y aventuras en el colegio. Alejandro estaba presente, por supuesto. Vivíamos todos en mi casa de Las Lomas, una propiedad que había comprado pensando en llenarla de nietos algún día. Pero mi hijo estaba allí sin estar realmente, como un fantasma que aparece para los momentos importantes, cumpleaños, navidades, ceremonias escolares, pero se desvanece en la cotidianidad. Gracias, papá, me decía a menudo, con una mezcla de gratitud y vergüenza. No sé qué haríamos Valentina y yo sin ti. Yo le restaba importancia con un gesto de la mano. Somos familias, Alejandro. Esto es lo que hace la familia. Lorena regresó después de 1 año y medio, no a vivir con Alejandro, sino a Ciudad de México, con un nuevo novio, un nuevo trabajo en una galería de arte, una nueva versión de sí misma. Al principio, sus visitas a Valentina eran esporádicas, casi como una tía que viene de visita ocasionalmente. Traía regalos caros, la llevaba a lugares exclusivos, tomaba fotos para sus redes sociales donde se mostraba como la madre perfecta. Valentina la recibía con la curiosidad natural de una niña, pero siempre regresaba a mí con sus preguntas, sus miedos, sus alegrías. Abuelo Lalo, ¿por qué mi mamá no vive con nosotros?, me preguntó una vez, mientras le cepillaba el cabello antes de dormir. Tu mamá te quiere mucho, princesa, le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero a veces los adultos necesitamos tiempo para entender cómo ser mejores personas. Tu mamá está aprendiendo a ser la mejor versión de sí misma para ti. Mentiras piadosas que se dicen a los niños, mentiras que yo mismo quería creer. Los años pasaron. Valentina creció fuerte, inteligente, compasiva. A los 7 años tocaba el piano mejor que yo, después de décadas de práctica. A los 8 ya leía libros en inglés y español, y comenzaba a interesarse por el francés, porque había visto una película de París que la fascinó. Mi vida entera giraba alrededor de ella. Reduje mis horas de trabajo, delegué responsabilidades, incluso rechacé una expansión internacional que había sido mi sueño durante años. Nada me importaba más que estar presente para cada momento importante de su vida. Alejandro, mientras tanto, había encontrado cierta estabilidad. Trabajaba seriamente en la empresa, había madurado, ya no salía tanto, se había comprado una casa propia cerca de la mía, y hablábamos de que quizás era tiempo de que Valentina viviera principalmente con él, aunque seguiría pasando mucho tiempo conmigo. Y Lorena había pasado por varios novios, varios trabajos, varios reinventes de sí misma, pero últimamente parecía más centrada. Había conocido a Ricardo, un abogado prominente, y parecían tener una relación seria. Sus visitas a Valentina se volvieron más regulares, más estructuradas. Entonces, hace 3 meses, Alejandro me dio la noticia que cambiaría todo. Papá, Lorena y Ricardo se van a casar y no quieren que Valentina viva con ellos. Tiempo completo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y tú estás de acuerdo con eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Alejandro bajó la mirada.
Creo que es lo mejor para Valentina tener a su madre en su vida diaria y yo estaré cerca, visitándola regularmente. Las mismas palabras que Lorena había dicho cuando abandonó a su hija años atrás, la misma promesa vacía. ¿Y qué hay de lo que Valentina quiere?, pregunté. Tiene 9 años, papá. No puede decidir estas cosas. Ha vivido conmigo casi toda su vida, Alejandro. Soy más su padre que tú o que Ricardo, y definitivamente más su madre que Lorena. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Vi el dolor en los ojos de mi hijo y me arrepentí inmediatamente. Lo siento, no quise. No, tienes razón, me interrumpió. Has sido más padre para ella que yo. Por eso te estoy fallando, otra vez. Pero Lorena es su madre, legalmente. Y Ricardo tiene conexiones, dinero, influencia. ¿Me estás diciendo que te están presionando? Alejandro no respondió directamente. La boda es en un mes. Después de eso, Valentina se mudará con ellos, pero podrás visitarla cuando quieras. Lo prometo. Promesas que no dependían de él. Promesas que no podía cumplir. Durante las siguientes semanas, traté de prepararme, de preparar a Valentina. Le hablé sobre vivir con su madre, sobre lo emocionante que sería tener una nueva familia. Ella me escuchaba con esos ojos grandes e inteligentes, asintiendo seriamente, como si entendiera todo lo que estaba en juego. «Pero vendré a verte todos los días, ¿verdad, abuelo Lalo?», me preguntó una noche, mientras leíamos juntos en el jardín, bajo nuestro árbol favorito. «Claro que sí, princesa. Nada podría mantenerme alejado de ti». Otra mentira piadosa. La boda de Lorena y Ricardo fue un evento ostentoso en una hacienda a las afueras de la ciudad. Todo México parecía estar allí. Políticos, empresarios, celebridades. Yo asistí con Alejandro y Valentina, quien fue la damita de las flores. Se veía hermosa en su vestido color marfil, con flores en el cabello. Mi corazón se hinchaba de orgullo y se rompía de anticipación. Después de la ceremonia, durante la recepción, Lorena se acercó a mí. Estaba radiante en su vestido de diseñador, con joyas que probablemente costaban más que el primer departamento que compré. «Eduardo», me saludó con un beso en cada mejilla, como si fuéramos viejos amigos. «Gracias por todo lo que has hecho por Valentina. Ricardo y yo estamos muy agradecidos. No lo hice por ti o por Ricardo», respondí, manteniendo mi voz baja para que nadie más escuchara. «Lo hice por Valentina». «Por supuesto», sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Y ahora Valentina tendrá la familia que merece. Una madre, un padre. Ya tiene un padre y un abuelo que la adora». Alejandro apenas estaba presente, respondió, su voz endureciéndose ligeramente. «¿Y tú?» «Bueno, le has dado muchos privilegios, pero una niña necesita disciplina, estructura. ¿Y tú se la vas a dar? ¿Después de abandonarla por 1 año y medio?» Vi un destello de ira en sus ojos. «Eso es agua pasada, Eduardo. He cambiado. Mi vida está estable ahora. Y Ricardo es un gran hombre. Será un excelente padrastro». «Estoy seguro de que sí, y me alegro por Valentina. Solo quiero seguir siendo parte de su vida». «Por supuesto», dijo Lorena, pero había algo en su tono que me inquietó. «Siempre serás su abuelo». La mudanza sucedió 1 semana después de la boda. Ayudé a empacar las cosas de Valentina, etiquetando cuidadosamente cada caja, incluyendo notas sobre sus rutinas, sus preferencias, sus pequeños rituales que hacían que se sintiera segura. Su lámpara de noche tiene que estar encendida hasta que se quede completamente dormida, le expliqué a Lorena, mientras cargábamos las cajas en el camión de mudanza. «Bis le gusta que le lean 2 cuentos, no 1, antes de dormir». Lorena asentía distraídamente, más ocupada revisando mensajes en su teléfono que escuchando mis consejos. Ricardo, para ser justo, parecía más interesado. Tomaba notas en su iPad, hacía preguntas relevantes. Quizás él sí sería un buen padrastro después de todo. La despedida fue desgarradora pero contenida. Valentina me abrazó fuerte, muy fuerte, sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, su carita enterrada en mi hombro. «Te quiero mucho, abuelo Lalo», susurró. «Y yo a ti, princesa, más que a nada en el mundo». Me quedé en el portón de mi casa,
viendo cómo el auto de Ricardo se alejaba con mi corazón adentro. Alejandro estaba a mi lado, silencioso, con la mano en mi hombro. «Estará bien, papá», me dijo. «La visitaremos seguido. Seguirá siendo nuestra niña». Asentí, incapaz de hablar. Durante las primeras semanas todo pareció ir bien. Me permitían visitar a Valentina los domingos. Íbamos al parque, al cine, a comer helado. Ella me contaba sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos, su nueva habitación decorada como un palacio de princesas. Pero pronto empecé a notar cambios. Las visitas se volvieron más cortas, más supervisadas. Siempre había algún compromiso, alguna fiesta, alguna lección extra que acortaba nuestro tiempo juntos. Las llamadas telefónicas nocturnas que solíamos tener, nuestro ritual para que ella me contara su día antes de dormir, se volvieron esporádicas y finalmente cesaron por completo. «Lo siento, Eduarda», me decía Lorena cuando llamaba. «Valentina está muy ocupada con sus tareas, con su clase de piano, con una fiesta de pijamas. Excusas, siempre excusas». Intenté hablar con Alejandro, pero él evitaba el tema. «Da el tiempo, papá, están ajustándose, todo se estabilizará». Pero nada se estabilizó. En cambio, las cosas empeoraron. Un domingo llegué a la casa de Ricardo y Lorena a la hora acordada para recoger a Valentina. La empleada me dejó pasar, pero en lugar de mi nieta, encontré a Lorena esperándome en la sala. «Lo siento, Eduardo, pero Valentina no podrá salir hoy. Tiene un resfriado». «Está muy mal, podría quedarme aquí, leerle cuentos», ofrecí preocupado. «No es necesario, está descansando. Mejor regresa la próxima semana». Algo no se sentía bien. «¿Puedo verla al menos solo un momento?». Lorena dudó, pero finalmente asintió. 5 minutos, está en su habitación. Subí las escaleras rápidamente, conociendo ya el camino a la habitación de Valentina. Cuando entré, la encontré perfectamente sana jugando con su tablet. «Abuelo Lalo», exclamó saltando de la cama para abrazarme. «¿Vamos al parque hoy? Quiero mostrarte cómo puedo columpiarme más alto». Mi corazón se hundió. «Cariño, tu mamá me dijo que estabas enferma». La confusión cruzó su rostro. «No estoy enferma. Mamá me dijo que no podía ir contigo porque tenías una reunión importante». Mentiras. Estaban construyendo mentiras entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama king size que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Llamé a mi abogado, un viejo amigo que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. «Necesito saber mis derechos», le dije sin preámbulos. «¿Cómo, abuelo? ¿Qué derechos tengo sobre mi nieta?». La respuesta no fue alentadora. En México, los abuelos tienen ciertos derechos de visita, pero son limitados y difíciles de hacer cumplir si los padres se oponen. Especialmente cuando la madre biológica tiene la custodia principal y está casada con un hombre influyente en el mundo legal. «Podríamos presentar una solicitud de régimen de visitas», sugirió mi abogado. «Pero te seré sincero, Eduardo, será una batalla cuesta arriba». «Estoy dispuesto a luchar», respondí. «Haré lo que sea necesario». Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales, documentación, estrategias. Mi abogado preparaba nuestro caso, mientras yo trataba desesperadamente de mantener mi conexión con Valentina. Pero las visitas ahora eran prácticamente inexistentes, las llamadas interceptadas, los mensajes sin respuesta. Y entonces, hace 3 días, recibí el mensaje que mencioné al principio. Un mensaje frío, calculado. «No quiero que veas más a Valentina. No eres nada para ella, legalmente hablando». Fue como si el mundo se detuviera, como si 9 años de amor, de cuidados, de memorias compartidas, pudieran borrarse con un simple mensaje de texto. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, sentí algo despertando dentro de mí. Una determinación férrea, una claridad de propósito que no había sentido en años. Esa misma tarde, recibí otro mensaje, este de Alejandro. «Papá, habrá una cena familiar este viernes en casa de Ricardo y Lorena. Es importante que vengas. Quieren hablar contigo sobre Valentina». Una trampa, pensé inmediatamente. Una emboscada para formalizar mi exilio de la vida de mi nieta. Pero también una oportunidad. Llamé a mi abogado.
Necesito que me acompañes a una cena este viernes. ¿Una cena? ¿Con quién? Con la familia de mi nieta. Creo que intentarán intimidarme legalmente. Necesito respaldo. Eduardo, no creo que sea prudente confrontarlos así. No voy a confrontar a nadie, respondí, mientras una idea tomaba forma en mi mente. Solo quiero estar preparado. Después, busqué entre mis archivos, encontrando lo que necesitaba, una pequeña grabadora de voz digital que había utilizado años atrás para dictar notas de negocios. La probé, funcionaba perfectamente, y así llegamos al día de hoy. En unas horas asistiré a esa cena familiar. Lorena estará allí con su abogado, estoy seguro. Probablemente Ricardo también, con toda su influencia y poder. Y mi hijo, mi pobre Alejandro, atrapado en medio, queriendo complacer a todos menos a sí mismo. Pero yo no iré desarmado. Llevaré conmigo años de recuerdos, de sacrificios, de amor incondicional. Llevaré pruebas de todo lo que he hecho por Valentina mientras su madre construía su nueva vida perfecta. Y llevaré una grabación, una conversación que tuve con Lorena hace 5 años, cuando regresó a nuestras vidas con grandes promesas y pequeñas intenciones. Una conversación donde admitió explícitamente que había abandonado a su hija por conveniencia, que me estaba usando como una niñera gratuita, que planeaba recuperar a Valentina solo cuando fuera conveniente para su imagen. No sé si esta grabación tendrá valor legal. No sé si cambiará algo, pero sé que es mi mejor carta, mi última esperanza de seguir siendo parte de la vida de mi nieta. Me miro al espejo mientras me ajusto la corbata. A mis 58 años tengo más canas que cabello negro, más arrugas que piel lisa. Pero en mis ojos veo la determinación de un hombre que ha construido un imperio desde cero y que no permitirá que le arrebaten lo único que realmente le importa, el amor de su nieta. No soy nadie para ella, había dicho Lorena. Qué equivocada está. Soy el hombre que cantó para espantar sus pesadillas. Soy quien aprendió a trenzar su cabello para que se sintiera como una princesa. Soy quien guardó cada dibujo, cada nota, cada pequeño tesoro que creó con sus manitas. Soy su abuelo Lalo, y lucharé por ella hasta mi último aliento. La cena es a las 8. El reloj marca las 7. Es hora de prepararme para la batalla más importante de mi vida. El trayecto hacia la mansión de Ricardo en Las Lomas fue como un viaje hacia el patíbulo. Mi chófer, Joaquín, que me ha acompañado por más de 20 años, me miraba de reojo por el espejo retrovisor. «Don Eduardo, ¿estás seguro de que quiere hacer esto solo? ¿Puedo esperarlo?» «Gracias, Joaquín, pero no estaré solo», respondí, palmeando el bolsillo interior de mi saco donde llevaba la pequeña grabadora. «Rodrigo, mi abogado, me está esperando allá». Mientras el auto avanzaba por las calles exclusivas del barrio, repasaba mentalmente mi estrategia. No perdería los estribos, no me dejaría provocar. Mantendría la dignidad ante todo, por Valentina. La mansión de Ricardo era exactamente lo que esperarías de un abogado corporativo exitoso. Ostentosa, moderna, diseñada para impresionar más que para vivir. Grandes ventanales, iluminación arquitectónica, jardines perfectamente cuidados. Una casa para mostrar, no para criar a una niña. Rodrigo me esperaba en la entrada, impecable en su traje azul marino, su maletín de piel en la mano. Nos saludamos con un abrazo breve. «Recuerda, Eduardo, mantén la calma. No digas nada que pueda ser usado en tu contra. Deja que yo maneje la parte legal». Asentí, agradecido por su presencia. Juntos caminamos hacia la puerta principal, donde una empleada doméstica nos recibió con formalidad ensayada. El señor y la señora Fuentes los esperan en la sala. La sala era amplia, decorada con un minimalismo calculado que gritaba: «Tenemos dinero, pero también gusto». Ricardo y Lorena estaban de pie junto a la chimenea, apagada, por supuesto, era solo decorativa. Él con un whisky en la mano, ella con una copa de vino tinto. Junto a ellos, un hombre de traje gris que asumí sería su abogado. Lo que me sorprendió fue ver a Alejandro sentado en un sillón, con aspecto incómodo. No esperaba que mi hijo estuviera ya allí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él bajara los ojos. Culpa pude leer en ellos,
Eduardo, bienvenido, me saludó Ricardo, acercándose para estrechar mi mano. Su apretón era firme, profesional, calculado. Veo que trajiste compañía, al igual que ustedes, respondí, señalando discretamente al hombre de traje gris. Ah, sí, este es el licenciado Gómez, un colega y amigo. Presentaciones falsas, cortesías vacías. El ballet social comenzaba. ¿Y Valentina?, pregunté, notando la ausencia de mi nieta. Está en casa de una amiga, respondió Lorena rápidamente. Pensamos que era mejor tener esta conversación entre adultos, por supuesto. No querían testigos, no querían que Valentina me viera, que corriera a abrazarme, que mostrara el lazo profundo que nos unía. Nos sentamos todos, formando un círculo incómodo. Una empleada sirvió bebidas. Rechacé cortésmente el whisky y pedí agua. Necesitaba mantener mi mente clara. Bueno, comenzó Ricardo después de un silencio tenso. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Ilumíname, respondí, manteniendo mi voz neutra. Ricardo intercambió una mirada con Lorena antes de continuar. Eduardo, apreciamos todo lo que has hecho por Valentina a lo largo de los años. Realmente, ha sido invaluable. Pero, interrumpió Lorena, ahora Valentina está en una nueva etapa de su vida. Una etapa donde necesita estabilidad, rutinas consistentes y, hizo una pausa dramática, una familia nuclear sólida. ¿Estás sugiriendo que no le di estabilidad durante los 9 años que la crié?, pregunté, sintiendo cómo mi presión arterial comenzaba a subir. No, intervino Ricardo, conciliador. Lo que Lorena quiere decir es que ahora, con nuestra boda, tenemos la oportunidad de darle a Valentina la estructura familiar tradicional que todo niño merece. Padre, madre, hogar, añadió Lorena. Es lo natural. ¿Lo natural? ¿Después de abandonar a tu hija por 1 año y medio? Tragué mis pensamientos y dejé que Rodrigo tomara la palabra. Entendemos la importancia de la estructura familiar, dijo mi abogado con voz profesional. Pero también existe amplia evidencia psicológica sobre la importancia de mantener vínculos significativos ya establecidos, especialmente con figuras de apego como los abuelos que han ejercido roles parentales. El licenciado Gómez se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, eso es precisamente parte del problema. El señor Castillo ha ejercido un rol que no le corresponde. Ha creado una confusión de roles que podría resultar perjudicial para la niña a largo plazo. ¿Perjudicial? La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera contenerme. ¿Estás diciendo que mi amor por mi nieta es perjudicial? No, Eduardo, intervino Lorena, con esa voz condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Nadie está cuestionando tu amor por Valentina, pero hay límites que deben respetarse, líneas que no deben cruzarse. ¿Qué líneas crucé exactamente? Estar ahí cuando tú no estabas, consolarla cuando lloraba por su madre ausente, celebrar sus logros cuando nadie más lo hacía. Alejandro finalmente habló. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Lo miré, intentando no mostrar mi decepción. Tú también, hijo. ¿Estás de acuerdo con alejarme de Valentina? No es eso, comenzó, pero Ricardo lo interrumpió. Nadie habla de alejarte completamente, Eduardo. Solo estamos proponiendo una transición saludable. Visitas supervisadas, ocasionales, en ambientes controlados. ¿Supervisadas? ¿Controladas? ¿Como si fuera un peligro para mi propia nieta? Es por el bien de Valentina, insistió Lorena. Necesita adaptarse a su nueva realidad familiar sin confusiones. El licenciado Gómez sacó unos documentos de su maletín. Hemos preparado un acuerdo. Visitas mensuales de 2 horas, siempre en nuestra casa, con al menos uno de los padres presente. Tomé los papeles que me extendía, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No era un acuerdo, era una sentencia. ¿Y si me niego? Ricardo suspiró, como si esperara esta reacción. Eduardo, seamos razonables. Lorena es la madre biológica. Tiene derechos legales que tú como abuelo simplemente no tienes. Además, añadió Lorena con una sonrisa tensa, Ricardo tiene conexiones en el sistema judicial que harían cualquier batalla legal complicada para ti. Una amenaza apenas velada,
Usarían su influencia para bloquearme completamente si no aceptaba sus migajas. Miré a Alejandro, buscando algún apoyo, alguna señal de que no estaba completamente solo en esto, pero él solo se miraba las manos, evitando el contacto visual. Alejandro, dije suavemente, ¿es esto lo que quieres para tu hija? ¿Para mí? Papá, yo... comenzó, pero Lorena lo interrumpió nuevamente. Alejandro está de acuerdo con nosotros. Entiende que es lo mejor para Valentina. ¿Es eso cierto, hijo?, insistí, ignorando a Lorena. Alejandro finalmente levantó la mirada. Había una mezcla de vergüenza y resignación en sus ojos. Creo que es lo mejor para todos, papá. Evitar conflictos, crear estabilidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propio hijo, eligiendo el camino fácil, abandonándome como yo nunca lo abandoné a él. Ya veo, dije, tomando un sorbo de agua para disimular el nudo en mi garganta. Ricardo pareció interpretar mi silencio como rendición. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Firmarás los documentos? Miré al abogado de Ricardo, luego a Lorena, luego a mi hijo. Finalmente, miré a Rodrigo, quien me dio un asentimiento casi imperceptible. Era hora. Antes de tomar una decisión, dije lentamente, me gustaría aclarar algunas cosas. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué la pequeña grabadora digital. La coloqué sobre la mesa de centro, como quien coloca una carta ganadora en un juego de póker. ¿Qué es eso?, preguntó Lorena, su voz repentinamente tensa. Un recordatorio, respondí simplemente, de conversaciones pasadas, conversaciones que tuvimos hace unos 5 años, cuando regresaste a la vida de Valentina. El color abandonó el rostro de Lorena. Recordaba perfectamente esa conversación. Yo también. Presioné el botón de reproducción. La voz de Lorena llenó la habitación, ligeramente distorsionada pero inconfundible. Francamente, Eduardo, me hiciste un favor quedándote con ella. Yo no estaba lista para ser madre. Probablemente nunca lo estaré realmente. Pero ahora mi vida está tomando un rumbo diferente. Necesito proyectar una imagen diferente. Una madre dedicada se ve bien en mi nuevo círculo social. Detuve la grabación. No era necesario reproducir todo. El daño ya estaba hecho. Eso fue hace años, protestó Lorena, recuperándose rápidamente. Estaba en un momento diferente de mi vida. He cambiado. ¿Has cambiado?, pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿O simplemente has encontrado una nueva imagen que proyectar? ¿Un nuevo círculo social que impresionar? Esto es un golpe bajo, intervino Ricardo, claramente molesto, y probablemente ilegal. Grabar conversaciones sin consentimiento. México es un estado de una sola parte, interrumpió Rodrigo, mi abogado. Solo se requiere el consentimiento de una de las partes presentes en la conversación para que la grabación sea legal. El señor Castillo estaba presente, dio su propio consentimiento. El licenciado Gómez parecía incómodo. Aún así, esto fue hace mucho tiempo. La gente cambia, las circunstancias cambian. Exactamente, dije, mirando directamente a Lorena. La gente cambia. Tú cambiaste una vez, abandonando a tu hija. ¿Quién dice que no cambiarás de nuevo? ¿Quién garantiza que este nuevo compromiso con la maternidad durará más que el anterior? Alejandro se levantó de repente. Papá, esto no era necesario. Estábamos tratando de resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? Amenazándome con usar conexiones judiciales si no acepto ver a mi nieta 2 horas al mes como si fuera un extraño peligroso. ¿Eso te parece civilizado, hijo? Ricardo intentó recuperar el control de la situación. Todos estamos alterados. Quizás deberíamos continuar esta conversación otro día, cuando los ánimos estén más calmados. No, dije firmemente. Resolvamos esto ahora. Tengo una contrapropuesta. Rodrigo me miró con preocupación, pero continué. Valentina pasa los fines de semana conmigo, alternando. Un fin de semana con ustedes, uno conmigo, vacaciones compartidas, comunicación diaria, sin restricciones ni supervisión. Y lo más importante, ninguna alienación, ningún intento de volverla contra mí o contra ustedes. Eso es ridículo, protestó Lorena. Estás pidiendo prácticamente una custodia compartida. Eres su abuelo, no su padre.
Fui su padre cuando tú decidiste no ser su madre, respondí, mi voz firme pero controlada. Y tengo evidencia no solo de esa grabación, sino de años de abandono documentado, registros médicos donde aparezco como guardián principal, registros escolares donde soy el contacto de emergencia y el que asistía a las juntas. Testigos que confirmarán que prácticamente crié a Valentina solo. Ricardo intercambió una mirada con su abogado. ¿Estás amenazando con ir a juicio?, preguntó Ricardo, su tono perdiendo algo de su confianza anterior. No amenazo, respondí tranquilamente. Simplemente expongo los hechos. Si quieren una batalla legal, la tendrán. Y sí, tal vez tengan conexiones, pero yo tengo recursos, es tiempo y determinación. Y sobre todo, tengo la verdad de mi lado. ¿Y qué bien le hará eso a Valentina?, intervino Alejandro. Un juicio público, acusaciones volando, su vida privada expuesta. Exactamente, dije, mirando a mi hijo. Por eso estoy ofreciendo un acuerdo razonable. Por Valentina, no por ustedes. No por mí. Se hizo un silencio tenso. Podía ver las ruedas girando en la mente de Ricardo, el abogado calculando riesgos y beneficios. Necesitamos discutirlo, dijo finalmente Ricardo, mirando a Lorena. No hay nada que discutir, respondió ella, visiblemente alterada. Es mi hija, mi decisión. Lorena, dijo Ricardo en voz baja pero firme, vamos a hablar en privado. Ahora salieron de la sala, seguidos por el licenciado Gómez. Nos quedamos Alejandro, Rodrigo y yo en un silencio incómodo. No tenías que hacer esto, dijo finalmente Alejandro. Exponer a Lorena así. ¿Qué esperabas que hiciera, hijo? ¿Renunciar a Valentina? ¿Desaparecer de su vida como si los últimos 9 años no hubieran significado nada? No. Pero hay formas y formas. A veces, Alejandro, no hay formas elegantes de luchar por lo que amas, solo hay lucha. Mi hijo me miró y por un momento vi en él al niño que había criado, al niño que me admiraba antes de que la vida nos complicara. Nunca entendí completamente por qué te involucraste tanto con Valentina, confesó en voz baja. Asumí que era para compensar tus ausencias durante mi infancia. La observación me dolió porque contenía algo de verdad. Tal vez al principio había algo de eso, admití, pero rápidamente se convirtió en algo más, en amor puro, Alejandro, en conexión genuina. Lo sé, dijo sorprendiéndome, veo cómo te mira, cómo habla de ti, abuelo Lalo esto, abuelo Lalo aquello, eres su héroe. Sentí un nudo en la garganta. Y tú eres su padre, Alejandro, su padre, no un espectador en su vida. No cometas los mismos errores que Lorena. No los cometeré, dijo con una determinación que no le había visto en mucho tiempo. De hecho, pero antes de que pudiera completar su pensamiento, Ricardo, Lorena y el licenciado Gómez regresaron a la sala. Lorena tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando o conteniendo lágrimas de rabia. Ricardo mantenía su expresión profesional, pero había tensión en su mandíbula. Hemos considerado tu propuesta, dijo Ricardo, tomando el control de la conversación, y tenemos una contraoferta. Me preparé para otro intento de minimizar mi presencia en la vida de Valentina. Valentina pasará un fin de semana al mes contigo, más una tarde a la semana para cenar o hacer actividades juntos. Vacaciones divididas equitativamente, comunicación telefónica libre, sin supervisión y asistencia a eventos importantes, recitales, graduaciones, cumpleaños. Miré a Rodrigo, quien asintió ligeramente. No era todo lo que había pedido, pero era mucho más de lo que habían ofrecido inicialmente. Hay una condición más, añadió Ricardo. La grabación se borra. Aquí, ahora, frente a todos. Miré la pequeña grabadora sobre la mesa, mi as bajo la manga, mi única protección real. ¿Y si las cosas cambian nuevamente?, pregunté. Si de repente deciden que incluso este acuerdo es demasiado generoso, pondremos todo por escrito, intervino Rodrigo. Un acuerdo legalmente vinculante, con penalizaciones por incumplimiento. Y yo me aseguraré de que se respete, añadió sorpresivamente Alejandro, poniéndose de pie. Es mi hija también, y Eduardo es mi padre. No permitiré que esta situación continúe deteriorándose. La declaración de mi hijo me tomó por sorpresa.
Era la primera vez en años que lo veía tomar una posición firme, especialmente frente a Lorena. Ricardo miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y respeto. «Bien», dijo finalmente. «Todos queremos lo mejor para Valentina. Entonces, ¿tenemos un acuerdo?», preguntó Rodrigo, siempre el profesional. Miré a cada persona en la habitación. A Ricardo, calculador, pero aparentemente dispuesto a ser razonable. A Lorena, cuya máscara de perfección se había agrietado ligeramente. A mi hijo Alejandro, quien finalmente parecía estar encontrando su voz. A Rodrigo, mi leal amigo y defensor. «Tenemos un acuerdo», dije finalmente, «con una condición más». «¿Cuál?», preguntó Ricardo, cauteloso. «Quiero ver a Valentina esta noche». «Ahora, han pasado semanas desde la última vez que hablamos». Lorena comenzó a protestar, pero Ricardo la detuvo con un gesto. «Es razonable», dijo. «Llamaré a los padres de su amiga para que la traigan». «Gracias», dije, sinceramente. Mientras esperábamos a que Valentina llegara, redactamos los términos generales del acuerdo. La tensión en la habitación había disminuido, aunque no desaparecido completamente. Lorena se mantenía distante, claramente molesta, pero contenida. Ricardo se mostraba pragmático, enfocado en resolver la situación. Y Alejandro parecía diferente, más presente, más involucrado. Finalmente, el timbre sonó. Todos nos tensamos ligeramente, pasos rápidos en el pasillo, y entonces, «Abuelo Lalo». Valentina apareció en la puerta de la sala, sus ojos brillantes, su sonrisa iluminando toda la habitación. Corrió hacia mí sin dudarlo un segundo, lanzándose a mis brazos con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. La abracé fuerte, respirando su aroma a champú de fresa y a infancia. Sentí como todas las tensiones, todas las preocupaciones de las últimas semanas se disolvían en ese abrazo. «Te extrañé tanto, princesa», susurré en su oído. «Yo también te extrañé», respondió ella, apretándome más fuerte. «¿Por qué no habías venido a verme? Mamá dijo que estabas muy ocupado». Nuestras miradas se cruzaron sobre la cabeza de Valentina. Lorena tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Estuve ocupado, sí», respondí cuidadosamente, sin querer mentir, pero tampoco exponer a Valentina a los conflictos adultos. «Pero nunca estaré demasiado ocupado para ti». «¿Promesa?», preguntó levantando su meñique. «Promesa», respondí enlazando mi meñique con el suyo. «Y adivina qué, ahora vamos a vernos mucho más. Un fin de semana entero cada mes, más una tarde cada semana. ¿Qué te parece?». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podemos seguir yendo al parque de diversiones? ¿Y a la heladería de Don Pepe? ¿Y puedo seguir tocando tu piano? Todo eso y más, princesa». Valentina miró a su madre, como buscando confirmación. Lorena asintió tensamente. «Es verdad, cariño. El abuelo Eduardo y nosotros hemos llegado a un acuerdo». «¡Genial!», exclamó Valentina, ajena a las tensiones adultas. «¿Y podemos empezar hoy? Tengo tantas cosas que contarte, y abuelo Lalo». «Hoy solo un rato», intervino Ricardo, pero con un tono amable. «Es tarde ya, pero pronto tendrán todo un fin de semana». «Este fin de semana», presionó Valentina, con esa persistencia encantadora de los niños. Ricardo miró a Lorena, quien después de un momento asintió resignadamente. «Este fin de semana está bien», concedió. La sonrisa de Valentina era toda la victoria que necesitaba. Mientras ella me contaba emocionadamente sobre su nueva escuela, sus clases de piano, sus amigas, observé las expresiones de los adultos en la habitación. Lorena, luchando entre el resentimiento y la aceptación. Ricardo, pragmático, ya enfocado en cómo manejar la situación de la mejor manera posible. Alejandro, con una nueva determinación en su mirada, como si finalmente hubiera despertado de un largo letargo. Y yo sentía una paz que no había sentido en semanas. No era una victoria completa, pero tampoco una derrota. Era un compromiso, uno que me permitiría seguir siendo parte de la vida de Valentina, seguir siendo su abuelo Lalo. Mientras Valentina parloteaba alegremente, tomé una decisión silenciosa. Usaría cada momento con ella
para asegurarme de que creciera sabiendo que era amada incondicionalmente. Por su madre, a pesar de sus defectos. Por su padre, a pesar de sus ausencias. Por su padrastro, a pesar de su inicial frialdad. Y por mí, su abuelo Lalo, que había luchado por ella y seguiría luchándola siempre. Porque al final, eso es lo que hacemos por los que amamos. Luchamos, perseveramos. Y a veces, solo a veces, ganamos lo suficiente para seguir adelante. Han pasado 6 meses desde aquella tensa cena en casa de Ricardo y Lorena. 6 meses de adaptación, de reconstrucción, de nuevas rutinas y nuevos entendimientos. El acuerdo que firmamos ha funcionado mejor de lo que esperaba. Valentina pasa un fin de semana completo conmigo cada mes. Los viernes la recojo directamente de la escuela, con su pequeña mochila rosa llena de tareas y proyectos que hacemos juntos. Los domingos la devuelvo a casa de Lorena y Ricardo a la hora acordada, 7:00 p.m. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La puntualidad es sagrada en este nuevo equilibrio frágil. Además, tenemos nuestros martes de abuelo y nieta. La recojo después de su clase de piano y pasamos la tarde juntos, a veces en una heladería, otras veces en el parque o simplemente en mi casa, donde ella practica en mi piano de cola mientras yo la escucho con orgullo desde mi sillón favorito. No fue fácil al principio. Lorena se mostraba rígida, vigilante, siempre buscando alguna infracción del acuerdo que pudiera usar en mi contra. Ricardo mantenía una cortesía profesional, siempre el abogado incluso en situaciones familiares. Y Alejandro, bueno, mi hijo ha sido la mayor sorpresa. Algo cambió en él aquella noche, como si el verme luchar por Valentina hubiera despertado algo dormido en su interior. Comenzó a involucrarse más, no solo con Valentina, sino también conmigo. Nuestras conversaciones, antes superficiales y tensas, se volvieron más profundas, más honestas. «Tenías razón, papá», me confesó un día mientras tomábamos café en mi despacho. Estaba siendo un espectador en la vida de mi propia hija, dejando que otros tomaran las decisiones importantes. «Nunca es tarde para cambiar eso, hijo», le respondí, sintiéndome más cercano a él de lo que había estado en años. Y ha cambiado. Ahora Alejandro tiene sus propios días con Valentina. La lleva a partidos de fútbol, a museos, a conciertos. Está construyendo su propia relación con ella, independiente de Lorena, de Ricardo e incluso de mí. Esta tarde es uno de nuestros martes especiales. He recogido a Valentina de su clase de piano y la he llevado a una nueva exposición interactiva sobre ciencia en el Museo Papalote. A sus 9 años, tiene una curiosidad insaciable por entender cómo funciona el mundo. «Abuelo Lalo, mira, puedo generar electricidad con mis manos», exclama, fascinada con un exhibidor que muestra cómo la energía cinética puede transformarse en eléctrica. «Eres una científica natural, princesa», le digo, observando cómo sus ojos brillan con esa mezcla de curiosidad e inteligencia que me recuerda tanto a mí mismo cuando era joven. Después de la exposición, vamos a nuestra heladería favorita. Es un ritual que comenzó cuando ella tenía apenas 3 años y yo la llevaba a caminar para que se durmiera en las tardes. Siempre terminábamos en la heladería de Don Pepe, un italiano que emigró a México hace décadas y que hace el helado más cremoso de la ciudad. «Don Eduardo». «Valentina», nos saluda Don Pepe desde detrás del mostrador. A sus 70 años, sigue atendiendo personalmente a sus clientes favoritos. «¿Lo de siempre?» «Lo de siempre», confirmamos al unísono. Para mí, un sencillo helado de vainilla con nueces. Para Valentina, un extravagante sundae de chocolate con fresas y crema batida. Mientras disfrutamos nuestros helados, Valentina me cuenta sobre su vida escolar, sus amigas, el libro que está leyendo actualmente. De repente, cambia de tema con esa naturalidad desconcertante que tienen los niños. «Abuelo Lalo, ¿por qué tú y mamá estaban peleados?». La pregunta me toma por sorpresa. Hasta ahora, habíamos mantenido a Valentina al margen de los conflictos adultos, o al menos eso creíamos. «¿Qué te hace pensar que estábamos peleados, yo princesa?», preguntó, ganando tiempo para pensar en una respuesta adecuada, porque antes te veía todos los días y luego no te vi por muchas semanas,
Y luego hubo esa cena donde todos estaban muy serios. Y ahora tenemos un calendario especial para cuando puedo verte. Hace una pausa, lamiendo una cucharada de helado. Eso es lo que pasa cuando los adultos se pelean, ¿no? Hacen reglas y calendarios. Su perspicacia me asombra. Los niños observan, aprenden, comprenden mucho más de lo que los adultos solemos creer. A veces, los adultos tenemos diferentes ideas sobre lo que es mejor para los niños que amamos, respondo cuidadosamente. Tu mamá, tu papá, Ricardo y yo, todos te queremos muchísimo, pero a veces no estamos de acuerdo en cómo demostrarte ese amor o cómo pasar tiempo contigo. ¿Y por eso hicieron reglas? Exacto. Las reglas nos ayudan a todos a saber qué esperar, a que nadie se sienta triste o confundido. Valentina asiente, procesando esta información. Mamá dice que tú eres muy, ¿cómo dijo? Sobreprotector, que quieres controlar todo. Respiro profundo, resistiendo el impulso de defender mi posición o criticar a Lorena. Tu mamá tiene derecho a su opinión. Y tal vez sí soy un poco sobreprotector contigo, porque te quiero muchísimo y quiero mantenerte segura y feliz. Yo también te quiero muchísimo, abuelo Lalo, dice, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la mía. Y me gusta cuando me proteges, me hace sentir especial. Su sinceridad me desarma completamente. Trago el nudo que se forma en mi garganta y aprieto suavemente su pequeña mano. Tú eres especial, Valentina, la persona más especial del mundo para mí. Ella sonríe, satisfecha con esta respuesta, y vuelve a su helado. Tema zanjado en su mente infantil, pero para mí la conversación reverbera. ¿Qué más está escuchando Valentina en casa? ¿Qué otras tensiones está absorbiendo sin que los adultos nos demos cuenta? Después del helado, regresamos a mi casa para que Valentina termine su tarea antes de llevarla de vuelta con Lorena. Mi casa, que una vez fue el hogar principal de Valentina, ahora se siente diferente. He mantenido su habitación exactamente como estaba, pero ahora tiene un aire de museo, de espacio preservado en el tiempo. Mientras Valentina trabaja en sus ejercicios de matemáticas en el comedor, recibo una llamada inesperada. Es Ricardo. Eduardo. Buenas tardes. Su voz suena formal pero no hostil. ¿Cómo está Valentina? Está bien, terminando su tarea. La llevaré a casa a las 7, como acordamos. Sobre eso, hace una pausa. Lorena y yo queríamos invitarte a cenar con nosotros esta noche. Hay algo que nos gustaría discutir contigo y con Alejandro. La invitación me sorprende. Desde la cena de negociación, nuestra comunicación ha sido cordial pero mínima, limitada a los aspectos prácticos de nuestro acuerdo. ¿Alejandro también estará?, pregunto, intrigado. Sí, ya confirmó su asistencia. ¿Podemos contar contigo? Miro a Valentina, concentrada en sus números, la punta de su lengua asomando entre sus labios en un gesto de concentración que heredó de mí. Por supuesto, respondo. ¿A qué hora? A las 8. Después de que Valentina se vaya a la cama. Esto último aumenta mi curiosidad. Sea lo que sea que quieren discutir, no quieren que Valentina esté presente. Allí estaré, confirmo antes de colgar. El resto de la tarde transcurre con normalidad. Ayudo a Valentina con su tarea. Jugamos al Uno. Me deja ganar una partida, luego me gana limpiamente las siguientes 3, y finalmente, a las 7:00 p.m. en punto, la llevo de vuelta a casa de Lorena y Ricardo. En lugar de la despedida habitual en la puerta, Lorena nos invita a pasar. Valentina, cariño, ve a prepararte para el baño. Voy en un momento. Una vez que Valentina sube las escaleras, Lorena me mira directamente. Ha pasado tiempo desde que estuvimos solos, sin abogados, sin audiencia. Gracias por aceptar la invitación de Ricardo. Dice, su tono es neutral, ni cálido ni frío. Sé que nuestra relación no ha sido fácil. Lo importante es Valentina, respondo, manteniendo mi voz igualmente neutra. Siempre ha sido lo único importante. Lorena asiente lentamente. Supongo que en eso siempre hemos estado de acuerdo, aunque difieramos en los métodos. Antes de que pueda responder, escuchamos la voz de Valentina llamando desde arriba. «Mamá, no encuentro mi pijama de unicornios». «Debo ir», dice Lorena. «Te veremos a las 8». Salgo de la casa con una sensación extraña.
Esa breve conversación con Lorena fue la más civilizada que hemos tenido en años. Sin acusaciones, sin defensas. Solo dos adultos reconociendo un punto en común. Decido caminar un rato por el vecindario antes de regresar para la cena. El aire fresco de la noche me ayuda a pensar, a prepararme para lo que sea que me espera. A las 8 en punto, regreso a la mansión. El ambiente es diferente al de mi visita anterior. Las luces son más tenues, hay música clásica sonando suavemente en el fondo y un aroma a comida casera llena el aire. Ricardo me recibe en la puerta, vestido informalmente, sin su habitual traje de abogado. Eduardo, bienvenido. Alejandro ya está aquí. Me conduce al comedor, donde Lorena está sirviendo vino en copas de cristal. Alejandro se levanta para saludarme con un abrazo, algo que no habría ocurrido hace un año. Papá, qué bueno que viniste. No me perdería una invitación tan intrigante, respondo mirando alrededor. ¿Valentina? Ya está dormida, responde Lorena. Estaba agotada después de su día contigo en el museo. Nos sentamos a la mesa, bellamente preparada con la vajilla fina que reconozco de la boda de Lorena y Ricardo. La conversación inicial es ligera, casi forzadamente casual. Hablamos del clima, de la última exposición en el museo, de una nueva película que todos queremos ver. Finalmente, después del primer plato, Ricardo se aclara la garganta. Bueno, supongo que todos se preguntan por qué los invitamos esta noche. Lorena toma su mano, un gesto de apoyo que me sorprende. Tenemos noticias, dice ella, y por un momento temo lo peor. ¿Se mudan? ¿Sacan a Valentina del país? Estoy embarazada, anuncia Lorena, de 4 meses. La noticia me deja sin palabras. Alejandro es el primero en reaccionar. «Felicidades», dice, levantándose para abrazar a Lorena. «Entonces, Valentina tendrá un hermanito o hermanita». «Una hermanita», confirma Ricardo con una sonrisa orgullosa. «Ya lo sabemos». Encuentro mi voz finalmente. «Felicidades a ambos», digo, y lo digo sinceramente. Un bebé siempre es motivo de alegría, independientemente de las complicadas relaciones entre adultos. «Gracias, Eduardo», responde Lorena, y noto algo diferente en su mirada, algo más suave, pero hay más que solo anunciarles el embarazo. Ricardo toma la palabra. Hemos estado reflexionando mucho sobre la familia, sobre lo que significa realmente. Estos últimos meses, viendo cómo Valentina florece con la atención de todos ustedes, nos ha hecho reconsiderar algunas cosas. Lorena continúa. Quiero que mi segunda hija tenga lo que Valentina tiene. Una familia extendida que la ame y la apoye. Un padre presente, un abuelo dedicado. Y queríamos proponerte, Eduardo, interviene Ricardo, que revisemos nuestro acuerdo para ampliarlo. ¿Ampliarlo?, pregunto, confundido. 2 fines de semana al mes, especifica Lorena. Y las vacaciones realmente compartidas, no solo divididas. Quiero que mis hijas crezcan juntas, que tengan las mismas experiencias, los mismos vínculos. La propuesta me deja atónito. Es más de lo que había esperado, más de lo que hubiera soñado pedir. ¿Por qué este cambio?, pregunto, necesitando entender. Lorena baja la mirada un momento, luego la levanta para enfrentarme directamente. Porque he visto lo feliz que es Valentina cuando regresa de estar contigo, porque he comprendido que el amor no se divide, se multiplica, y porque, hace una pausa, visiblemente emocionada, porque quiero hacerlo mejor esta vez, con ambas niñas. La sinceridad en su voz me conmueve. No es la Lorena calculadora que conocí, ni la madre ausente que fue. Es una mujer que está creciendo, madurando, aprendiendo de sus errores pasados. Alejandro nos observa a todos, con una expresión serena que no le había visto antes. Yo también tengo algo que anunciar, dice. He decidido tomar un papel más activo en Inmobiliaria Castillo. Papá, si me aceptas, quiero aprender el negocio de verdad. No como antes, sino con compromiso real. La noche está llena de sorpresas. Mi hijo, finalmente encontrando su camino. Lorena, ofreciendo una rama de olivo que nunca esperé. Ricardo, apoyando una visión de familia que incluye a todos, no solo a su núcleo inmediato. Por supuesto que te acepto en la empresa, le digo a Alejandro. Siempre ha sido para ti, hijo. Me giro hacia Lorena y Ricardo.
y acepto su propuesta sobre Valentina. Con gratitud, Lorena sonríe, una sonrisa genuina que ilumina su rostro. Hay una cosa más, dice. Valentina nos ha estado preguntando. Quiere que el abuelo Lalo esté presente cuando nazca su hermanita, para que la bebé te conozca desde el primer día. Siento cómo mis ojos se humedecen. Es un honor que no esperaba, un reconocimiento que significa más que cualquier acuerdo legal. Sería un privilegio, respondo, mi voz ligeramente quebrada por la emoción. La cena continúa, pero ya no hay tensión, no hay estrategias ocultas, no hay bandos opuestos. Solo hay una familia, imperfecta, complicada, pero unida por el amor a una niña extraordinaria y la esperanza de un futuro mejor para todos. Mientras brindamos por la nueva vida que viene en camino, pienso en el largo y difícil camino que nos ha traído hasta aquí, en las noches de angustia, en las batallas legales, en los momentos de desesperación, y me doy cuenta de que, a veces, las mayores victorias no vienen de ganar una guerra, sino de encontrar la paz. Al final de la noche, antes de irme, subo silenciosamente a la habitación de Valentina para verla dormir. Está acurrucada con su peluche favorito, un oso panda que le regalé en su 5º cumpleaños. Su respiración es suave, su rostro sereno. Dulces sueños, princesa, susurro, besando ligeramente su frente. Tu abuelo siempre estará aquí para ti. Y por primera vez en mucho tiempo, sé que es una promesa que podré cumplir. Hoy es un día especial. Hace exactamente un año nació Sofía, la hermana pequeña de Valentina, y la casa está decorada para la celebración. Globos rosados y plateados flotan por todas partes. Una mesa llena de regalos ocupa un rincón de la sala, y el aroma del pastel recién horneado impregna el ambiente. Observo todo desde mi lugar privilegiado, sentado en el sillón principal, con Sofía en mis brazos. Es una bebé risueña, con los mismos ojos curiosos de su hermana mayor, aunque con el cabello más oscuro como Ricardo. Balbucea alegremente mientras juego con ella, haciendo esos sonidos que solo tienen sentido en el lenguaje secreto entre abuelos y nietos. Abuelo Lalo, mira lo que hice. Valentina, ahora con 10 años, viene corriendo con un dibujo elaborado. Es un retrato familiar, pero no uno cualquiera. Somos todos, Lorena, Ricardo, Alejandro, Sofía, ella y yo, tomados de las manos bajo un sol brillante. Es para el álbum de Sofía, para que cuando crezca sepa quiénes somos. Es precioso, princesa, le digo, genuinamente impresionado por su talento artístico. Ya has capturado la sonrisa de todos perfectamente, especialmente la tuya, señala con orgullo, apuntando a mi figura en el dibujo, porque tú sonríes más que antes. Su observación me toma por sorpresa. Los niños notan cosas que los adultos creemos invisibles, y tiene razón, sonrío más que antes. La vida, con todos sus giros inesperados, me ha dado motivos para hacerlo. El año pasado ha sido transformador para todos nosotros. El nacimiento de Sofía fue un momento de unión inesperado. Estuve presente, como Lorena había prometido, y sostuve a la pequeña apenas unos minutos después de que llegara al mundo. La miré a los ojos, esos ojos nuevos que todavía no entendían nada del complejo mundo en el que habían nacido, y sentí una conexión inmediata. No la misma que sentí con Valentina, pero igualmente profunda, igualmente real. Alejandro ha florecido en la empresa, trayendo ideas frescas y perspectivas innovadoras que yo, atrapado en mis viejas costumbres, nunca habría considerado. Trabaja duro, con una dedicación que me recuerda a mí mismo a su edad, pero con un equilibrio que yo nunca tuve. Nunca falta a un recital de Valentina. Nunca se pierde un momento importante. Está construyendo un legado diferente al mío, uno donde el éxito profesional no viene a costa de la familia. Y yo he aprendido lecciones que creía imposibles a mi edad. He aprendido a soltar, a confiar, a compartir, a ver a Lorena no como una rival, sino como una madre que, a su manera imperfecta, ama a sus hijas. A ver a Ricardo no como un intruso, sino como un aliado en la crianza de Valentina y Sofía. Y sobre todo, he aprendido que el amor no es posesión, sino libertad. Ya llegaron los invitados, anuncia Lorena,
entrando a la sala con un vestido veraniego. Me mira sosteniendo a Sofía y sonríe. Se ha quedado dormida en tus brazos, Eduardo. Tienes magia con las niñas. Años de práctica, respondo, devolviendo la sonrisa. Nuestra relación ha evolucionado hasta un punto que jamás imaginé posible. No somos amigos íntimos, pero hay respeto, hay cortesía genuina y lo más importante, hay paz. La fiesta transcurre con la alegre, caótica energía que caracteriza las celebraciones infantiles. Niños corriendo, padres conversando, regalos siendo abiertos con entusiasmo exagerado. Sofía, despierta ya, es el centro de atención, aunque a su edad le interesa más el papel de regalo que los juguetes en su interior. En un momento tranquilo, Ricardo se acerca a mí con 2 copas de champán. Me ofrece una y levanta la suya en un brindis privado. Por la familia, dice simplemente, por todas sus formas y configuraciones. Por la familia, confirmo, chocando suavemente mi copa con la suya. Nos quedamos en silencio un momento, observando el caos feliz a nuestro alrededor. Valentina ayudando a Sofía a desenvolver un regalo. Lorena sirviendo pastel a los invitados. Alejandro contando una historia animada a un grupo de padres. ¿Sabes? Nunca te di las gracias adecuadamente, dice Ricardo de repente. ¿Por qué? Por luchar tanto por Valentina, por no rendirte cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Hace una pausa reflexiva. Al principio lo vi como una amenaza. Pensé que estabas tratando de sabotear nuestra nueva familia, pero ahora entiendo que solo estabas protegiendo algo precioso. Sus palabras me conmueven. Ella lo es todo para mí, respondo con sencillez. Lo sé, y eso la ha hecho quien es, una niña segura, amada, confiada. Ricardo mira hacia donde Valentina está jugando con su hermana. Quiero que Sofía tenga eso también, la seguridad de saber que está rodeada de personas que darían todo por ella. Lo está, le aseguro. Todos hemos aprendido mucho en este camino. La tarde avanza y, eventualmente, los invitados comienzan a marcharse. Sofía, agotada por la excitación del día, duerme profundamente en los brazos de Lorena. Valentina ayuda a recoger los restos de papel de regalo esparcidos por todas partes. Alejandro y yo nos encargamos de guardar la comida sobrante. Es un momento cotidiano, simple, pero me llena de una alegría tranquila. Esta es mi familia, no la que imaginé, no la que planeé, pero la que el destino, con toda su impredecible sabiduría, me ha dado. Más tarde, cuando todos los invitados se han ido y la casa está en orden nuevamente, Valentina me pide que la acompañe al jardín. Es nuestro lugar especial, donde solíamos leer cuentos cuando vivía conmigo. Nos sentamos en el columpio que Ricardo instaló el año pasado, meciéndonos suavemente bajo la luz dorada del atardecer. «Abuelo Lalo, ¿eres feliz?», me pregunta con esa directa honestidad infantil. Considero su pregunta con la seriedad que merece. «Sí, princesa, soy muy feliz». «¿Incluso aunque ya no vivo contigo todo el tiempo?» «Incluso así», le confirmo. «Porque la felicidad no depende de dónde vives, sino de a quién llevas en el corazón. Y tú siempre estás aquí», digo, señalando mi pecho. Ella asiente, satisfecha con esta respuesta. Luego, con una sonrisa traviesa, añade, «Yo también soy feliz. Tengo la mejor familia del mundo. Tengo 2 papás, una mamá, una hermanita y el mejor abuelo del universo». Su descripción me hace reír. ¿2 papás? Sí, papá Alejandro y papá Ricardo. Diferentes, pero ambos son mis papás. Lo dice con tanta naturalidad que me asombra su sabiduría. «Eres una niña muy afortunada», le digo, abrazándola. «Lo sé», responde, recostándose contra mi hombro. «Y tú eres un abuelo muy afortunado». No puedo discutir con esa lógica. Soy verdaderamente el abuelo más afortunado del mundo. Mientras el sol se pone en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, reflexiono sobre el largo y a veces doloroso camino que nos ha traído hasta aquí. Pienso en las noches de insomnio, en las peleas, en los acuerdos legales, en las amenazas veladas y las grabaciones secretas. Y me doy cuenta de que, al final, lo que importaba no era quién tenía la razón o quién ganaba la batalla. Lo que importaba era el amor que sentimos por Valentina,
el amor que ella siente por todos nosotros, y ahora, el amor que se extiende a la pequeña Sofía. Te quiero, abuelo Lalo, susurra Valentina, medio adormilada por el suave balanceo del columpio. Y yo a ti, princesa, respondo, más que a las estrellas del cielo. En ese momento simple, perfecto, comprendo que a veces las mejores historias no terminan como las imaginamos, terminan exactamente como deben.